El día de hoy vamos a iniciar la última parte de nuestro programa de Español 1 y abordaremos el tópico de la lexicología. La lexicología como la parte de la lingüística que va a estudiar el vocabulario. Y justamente en esta sesión vamos a conocer primeramente cómo se formaron las palabras y dentro del contexto que nos ocupa del vocabulario, ver la importancia que tiene el latín en la conformación del vocabulario castellano. Abordar la lexicología es entonces abordar una temática que se va a mover en el plano de la estructura de las palabras, pero también en el nivel del significado. El gráfico, el organizador para la sesión del día de hoy ubicará lo que es la aportación latina al vocabulario. Estableceremos nuestra pregunta rectora de estas sesiones tan abundantes que vamos a tener en relación con el vocabulario y centraremos nuestro cuestionamiento cómo se formaron las palabras para incidir en el mecanismo lexicológico que va a establecer que las palabras se van a conformar en función de determinados mecanismos lexicales, fundamentalmente de agregar a la raíz elementos que van a dar como resultado determinado tipo de palabras. Establecido entonces el encuadre, vamos a explicar que el español como lengua romance proviene del latín. Sabemos perfectamente que la dominación romana, cuando se realizaba, Roma imponía su lengua y sobre todo sus leyes. En el caso del español, vamos a observar el mecanismo de que Roma, cuando llega a España, impone su lengua. Con el tiempo, el latín vulgar más los dialectos existentes en España dieron con el tiempo una lengua que ya no era ni el latín ni los dialectos españoles. A esa conformación lexical de la lengua se denominó romance. De ahí entonces que no solo el español es una lengua que tiene el sustrato latino, sino también el francés, el catalán, el rumano, el portugués, que vienen a conformar esta familia de lenguas denominada romance. Los que han estudiado nuestro vocabulario establecen que el 75% de las palabras que nosotros manejamos en el español son de origen latino. El otro 25% lo ubicaremos en el griego, en el árabe, el hebreo y las lenguas modernas. Pero se van a dar ustedes cuenta que ese 25% pues está diluido en los idiomas que acabo justamente de comentar. Quizás ustedes se pregunten el porqué del griego. Históricamente debemos de recordar que Grecia fue una provincia romana. Contrariamente a lo que hacía Roma con los pueblos conquistados, que era la destrucción, con Grecia no se realiza el fenómeno de aniquilamiento de la cultura. Al contrario, ven un pueblo superior al romano y lo único que hacen es copiar su modelo en todos los órdenes. Con el tiempo, el griego va a pasar al español a través del latín, sobre todo las palabras técnicas que se refieren a la cuestión de la medicina. En relación con el árabe,
Pues sabemos que los árabes estuvieron en España desde el año 711 hasta 1492, donde con las normas y leyes de los reyes católicos, los árabes salieron de España. De ahí encontramos que en esos 700 años que estuvieron los árabes en España, se enriquece la lengua y sobre todo a nivel de la construcción arquitectónica. Palabras como alfalfa, jofaina, elixir, alcoba, alcohol, álgebra, tienen su raíz en el árabe. En relación con el hebreo, pues a través de los nombres de los textos bíblicos y de las lenguas modernas, se da el pase de gran cantidad de vocablos a través del mecanismo del préstamo lingüístico. Esto con respecto al 25% restante del 75% que nos hace referencia la información. Viene entonces la pregunta que nos va a ayudar a entender posteriormente el fenómeno lexicológico, cómo se crearon las palabras. Y aquí vamos a observar que hay varias tesis que nos dan la respuesta a la pregunta. La primera tesis es por analogía con la cosa representada. Y vamos a dar un ejemplo para establecer el proceso analógico. En español, nosotros tenemos la palabra rótula. La palabra rótula, si nosotros buscamos en el diccionario, nos va a hacer referencia a parte de la estructura humana que está simbolizada con una pequeña rueda. Si nosotros nos vamos a la definición etimológica latina, viene justamente rótula de la raíz rota, que es rueda, y la terminación ulo, ula, que significa pequeño. De ahí justamente el significado de pequeña rueda. Como estamos observando, estamos trabajando los significados en función de los elementos que conformaron las palabras en esta primer tesis a través de la analogía o la comparación. Ese es justamente el factor lexicológico. El factor lexicológico que va a estudiar la palabra a nivel de la estructura, pero también y sobre todo a nivel del significado. Qué elementos forman la palabra, pero finalmente qué vienen a significar. La segunda tesis se da por los sentimientos humanos. Y voy a mencionar una palabra tan significativa como es la palabra derrocar. Si nosotros buscamos en el diccionario de la lengua la palabra derrocar, vamos a encontrar la siguiente definición: abatir, quitar de un puesto. Si nos referimos a la definición etimológica, vamos a ver que viene del prefijo de, que significa fuera, y roca, que es piedra. La definición etimológica entonces es echar fuera a pedradas. Evidentemente que el derrocar a una persona que está en el poder implica una serie de sentimientos humanos donde la clase que elimina al personaje, la clase social que elimina al personaje, se encuentra con sentimientos encontrados por las injusticias cometidas. Estamos entonces con los sentimientos humanos. También se da la formación de palabras por la experiencia humana. Y para poderlo establecer, tomaremos la palabra moratorio. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado
que en nuestra familia se establece la frase: hay que pagar la tarjeta de crédito porque si no vamos a tener intereses moratorios. Buscamos el diccionario de la lengua y nos encontramos que moratorio hace referencia a la tardanza. Pero ¿de dónde viene la palabra? Si estamos hablando del 75% de origen latino. Y vamos a ver que por la experiencia humana, los navegantes romanos, las naves eran de madera, tenían la creencia de que en determinado momento el barco no avanzaba porque se adherían en la parte baja del navío unos pequeños peces de nombre moras. De ahí viene entonces el término moratorio, haciendo alusión a la experiencia de los pescadores por la gran cantidad de peces que se adherían en la parte baja de la nave y que no dejaban navegar. Vean entonces cómo la analogía, los sentimientos humanos y la experiencia humana viene a determinar los significados de las palabras. Finalmente me voy a referir a los mecanismos lexicológicos. La propia lexicología establece mecanismos internos para la conformación de palabras. Y para poder analizar cómo se dan los mecanismos lexicológicos, tenemos que recurrir a hacer el análisis del signo lingüístico. El signo lingüístico que se puede descomponer en dos partes. La primera articulación, que son los morfemas, elementos mínimos con significado, y la segunda articulación, que son los fonemas, que son los sonidos que no tienen significado. Vamos entonces a analizar estas estructuras mínimas denominados morfemas, que vienen a constituir la primera articulación del signo que ya hemos comentado. Recuerden, el signo lingüístico se puede descomponer en partes. Descomponer quiere decir desarticular. ¿Cuál es su primera estructura? Los morfemas, que son estructuras mínimas con significado. Son morfemas, la raíz o lexema, que es la estructura que no cambia al formar una familia de palabras, es portadora del sentido. Pero también vamos a encontrar como morfema los denominados prefijos. ¿Qué son los prefijos? Estructuras que se anteponen a la raíz. También vamos a encontrar como morfemas los sufijos, que son estructuras que se van a posponer a la raíz. Y finalmente el morfema gramema, que es el elemento que se pospone a la raíz, aportando valores gramaticales de género, número, tiempo y modo. Esta primera parte del signo, esta primera articulación del signo, la vamos a comprender con la palabra exportador. En la palabra exportador vamos a encontrar la raíz o el lexema, los prefijos y los sufijos. El gramema lo voy a explicar, escapa a esta palabra, pero la vamos a completar con un segundo ejemplo. Vean la palabra exportador. Si nos vamos a lo que es la raíz o lexema, yo puedo encontrar, aparte de exportador, portar, portable, portó, una familia de palabras en las cuales exportador forma parte. Si yo las analizo, me voy a encontrar con que de todas las palabras que se forman de la familia, la que viene a dar el sentido es port. Estas estructuras no cambian en
los ejemplos de la familia lingüística. Por viene siendo la raíz o el lexema, que es la portadora del sentido. A esta raíz se le puede colocar un prefijo antes y nos da exportador. Este prefijo, su función es modificar. La raíz ex significa fuera, pero también dentro de la palabra exportador tenemos la estructura dor, que como decimos es un sufijo que se pospone a la raíz. Ese sufijo dor significa el que se ocupa de. Si nosotros damos la definición etimológica de exportador, nos va a quedar la persona que se encarga de llevar fuera. Aquí tenemos entonces que integrados los elementos que conforman la palabra, podemos tener el sentido etimológico. Finalmente, una vez que tenemos ya los mecanismos lexicológicos para poder entender cómo se forman las palabras, vamos a ver que en función de estos elementos, raíz, prefijo, sufijo y gramema, vamos a tener la clasificación de las palabras. Cuando a una raíz le anteponemos un prefijo, como la palabra exportar, estamos dentro de la clasificación de las palabras compuestas. Cuando a una raíz le ponemos en la parte final un sufijo, entonces estamos formando una palabra derivada, como portador, el sufijo dor. Y las palabras parasintéticas, aquellas que van a tener los tres elementos, un prefijo, una raíz y un sufijo. El caso específico, ex, prefijo, port, raíz, dor, sufijo. Palabra parasintética. En esta sesión de hoy, ¿qué fue lo que aprendimos? Uno, que nuestra lengua tiene el 75% de aportación latina. ¿Cómo se formaron las palabras? Por analogía, por los sentimientos humanos, por la experiencia y por los mecanismos lexicológicos. Los mecanismos lexicológicos nos van a llevar a clasificar las palabras en palabras compuestas, palabras derivadas y palabras parasintéticas. La siguiente sesión abordaremos el listado de prefijos latinos que van a dar origen a las palabras compuestas.